Encuentro denominado Reactivación Económica en el año del Bicentenario, hemos escuchado a los representantes de la empresa privada, economistas y analistas, todos preocupados y haciendo sus aportes en pro de mejorar la situación económica de nuestro país. Ahora es el momento de recibir de manera virtual y de escuchar al señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, quien nos brindará sus palabras. Muy buenas tardes, señor presidente, y bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes al señor José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras, UCAEP, a la señora Rebeca Greenspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana y una distinguidísima representante de nuestro país en el extranjero, al señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, a la señora Rocío Aguilar, superintendenta de SUGEF y SUPEN, al señor Fernando Ocampo, ex viceministro de Comercio Exterior, a la señora Maritza Hernández, vicepresidenta de UCAEP, a las señoras y señores ministros que están en este espacio, a las señoras y señores diputados, al honorable cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, a los representantes de las distintas cámaras, cooperativas y empresas y representantes del sector de la empresa privada en este espacio y en este Día Nacional de la Empresa Privada, y a todas las personas que nos escuchan. Para mí es un verdadero gusto y honor poder dirigirme a ustedes en el Día Nacional de la Empresa Privada, y quisiera iniciar agradeciendo mucho el hecho de que la empresa privada, en momentos tan complejos como los que hemos experimentado el año anterior y este año, haya sido resiliente, haya logrado, a pesar de los golpes de la pandemia, salir adelante, conservar muchos de los empleos y el bienestar que genera para el país, y llevar adelante mucha de la producción que a la vez es bienestar para los hogares costarricenses. No me cansaré de agradecer ello, porque es el empleo y es el emprendimiento y es el trabajo, como lo señala nuestro propio himno nacional, la base de nuestra paz social, de nuestro bienestar. Así que quiero agradecérselos, y se lo quiero agradecer sinceramente. Como lo vimos en julio del año pasado, cuando tuvimos el pico más alto de desempleo, Costa Rica llegó a un 24.4% de tasa de desempleo, y el número de personas ocupadas era 1.700.000 aproximadamente, cuando teníamos unas 557.000 personas desocupadas, más de 500.000 de personas desocupadas. A enero de este año estamos hablando de un 19.1% de desempleo. Desde ese momento de julio del año pasado, en uno de los picos más complejos de la pandemia, hasta enero de este año, ha habido una reducción de 5.3% del desempleo, pero lo más importante es que se aumentó el número de personas ocupadas en unas 260.000 personas, y logramos reducir, y el país logró reducir ese desempleo en cerca de 90.000 personas. Todavía falta mucho, y ya los niveles de desempleo en Costa Rica eran altos incluso antes de la pandemia, pero que tengamos esta ruta de recuperación es algo que quiero notar como relevante, pero relevante porque debe continuar. También es importante decir que Costa Rica ha avanzado con medidas sanitarias de contención de la pandemia, pero que ha procurado al máximo balancear esas medidas con la actividad económica, con la actividad comercial. Y lo señalo porque en otras latitudes, en este continente y en otros continentes, frente a niveles de contagio o de desproporción de la pandemia, se ha optado por los cierres absolutos. Y Costa Rica nunca ha optado por un cierre absoluto, y desde el último periodo, si no me equivoco, en septiembre del año pasado hasta la fecha, hemos mantenido un proceso gradual de apertura para fomentar la actividad económica, para permitir esa reactivación. Como lo han dicho los expertos en la materia, no habrá una reactivación si no hay un control de la pandemia, y eso es uno de los elementos centrales de nuestro accionar, que tiene que ver mucho con el balance
en materia de esto. Y también agradecer al sector privado porque ha sido el compromiso de los diferentes sectores productivos que, siguiendo con los protocolos, han permitido que Costa Rica trabaje y se cuide. Y eso es fundamental. Necesitábamos mantener eso. Los indicadores actuales también señalan que potencialmente Costa Rica podría experimentar una nueva ola, para lo cual necesitamos seguir siendo rigurosos con los protocolos, con todo lo que tiene que ver con la protección, porque es la protección de la salud, pero también es la protección del crecimiento económico y la protección de los empleos. Y lo quiero decir así porque el Banco Central y el equipo liderado por don Rodrigo Cubero señaló en el programa macroeconómico para este año que hay dos escenarios muy contundentes de lo que puede pasar este año en materia de crecimiento económico. Tenemos un escenario en el que podemos crecer y recuperar la economía en un 2.6% del PIB en materia de crecimiento. ¿Y cuáles son las condiciones de ese escenario? Las condiciones de ese escenario son la aplicación de las medidas contra la pandemia, que avancemos con los esquemas de vacunación oportunamente y que también vacunemos a nuestra economía con lo que está requiriendo, y eso es el acuerdo, la implementación y la aprobación de los proyectos asociados con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Esas son las precondiciones para que este año tengamos una recuperación. 2/3 partes de ese ajuste propuesto y negociado por el Gobierno de la República vienen por el lado del gasto y de la reducción del gasto. Y eso es importante decirlo. 2/3 partes del ajuste son por el lado del gasto. Y además del acuerdo con el fondo, como acuerdo como tal, que trae el crédito asociado, la columna vertebral de ese acuerdo está hoy en la Asamblea Legislativa y es nuestra prioridad. Como ustedes lo conocen, es el único proyecto que durante esta semana se discute en la Asamblea, que es el proyecto de empleo público. Este proyecto, sin bajarle el salario a ninguna persona, sin generar desvinculaciones o despidos de funcionarios, logra que entremos en una trayectoria de recuperación y es uno de los principales bloques de este acuerdo que nos ayudará a salir adelante con la meta esencial de que para el año 2023 Costa Rica esté en una ruta de generar un superávit primario. Hoy, mayoritariamente lo que Costa Rica gasta en su presupuesto tiene que ver con el pago de deuda y pago de intereses. Durante 20 años no hubo un manejo apropiado de las finanzas públicas. Y nosotros desde el año 2018 hemos tenido como la consigna la responsabilidad con la estabilidad macroeconómica del país. Y así lo dejan ver nuestras acciones durante ya casi 3 años. De no desistir de esa ruta, por más impopular que sea, por más dura que sea, porque es lo mejor para el país. No es una ruta populista, no es una ruta fácil, pero es la que garantiza el futuro. Sé que desde el sector privado hay un gran anhelo válido y necesario para la activación económica de nuestro país. Pero por eso quiero subrayar 2 puntos esenciales. Sin control de la pandemia no hay una activación de la economía y sin un acuerdo con el Fondo Monetario, como ya lo tenemos negociado, y los proyectos asociados, tampoco es posible una estabilidad macroeconómica y por lo tanto una mejora en la economía. Esas son las condiciones sine qua non para que nosotros podamos salir bien de esto. Y no solo bien, para que podamos salir con un piso firme para ser un país próspero y más competitivo. Y hay muchos indicadores que señalan en esa dirección, los cuales luego me gustaría compartirles algunos elementos de ellos. Quiero mencionarles lo que estamos haciendo también en materia de saneamiento, en materia de vacunación. Al día de hoy, con el envío de vacunas que estaremos recibiendo en unas horas, Costa Rica dispondrá de 676,000 dosis de vacunas. Al día de hoy,
se ha aplicado ya más de 312,000 dosis y hay más de 100,000 esquemas completos, es decir, más de 100,000 personas que han sido vacunadas. Y la semana que tuvo cierre, el 19 de marzo, fue la semana en que más personas se vacunaron y más dosis se aplicaron en todo el país. La semana pasada se aplicaron 64,000 dosis, que es la semana en que más dosis se han aplicado. Y aún así he pedido a la caja que acelere lo más posible el proceso, porque esto va a proteger vidas y va también a proteger a nuestra economía. Y esperamos con los envíos que se sumarán de otras casas en el mes de abril y mayo, aceleremos todavía más el proceso y cumplamos nuestra meta de tener a las personas más vulnerables, los grupos 1 y 2, protegidos a más tardar a mediados de año. Esa es nuestra ruta para proteger eso. Eso nos permitirá evitar, que es una de nuestras metas también, una saturación hospitalaria. Pero por eso es tan crítico que en este momento nos cuidemos en materia de la pandemia. Hay indicadores también que señalan que Costa Rica puede y debe dar el salto y la pandemia ha revelado muchas de esas condiciones. A pesar de la pandemia, las exportaciones en Costa Rica vienen creciendo de manera consistente, una señal de que tenemos esa capacidad para aumentar nuestro crecimiento. También es importante decir que bajo la estrategia de nearshoring, muchas de la inversión extranjera está apostando en Costa Rica para su instalación estratégica. Hay toda una tendencia global de reubicar empresas hacia sus mercados principales, reconfigurando las cadenas de valor. Y Costa Rica se está viendo beneficiada bajo ese esquema. Somos el país que tiene el primer indicador en bilingüismo, particularmente en inglés, de la región, lo que ha permitido anuncios no solo como la reapertura de operaciones de Intel en la parte de manufactura, sino la ampliación de Panasonic, la llegada de empresas en temas de servicios, la empresa del sector Pharma, Viatris, que ha abierto operaciones en el país, así como muchas otras que están viendo en Costa Rica un centro, un hub para generar ese nearshoring gracias a nuestro talento humano. En la línea del talento humano, como ustedes saben, el sueño elaborado de una ley de educación dual fue aprobado el año pasado y también tuvimos la reciente aprobación y firma de la ley de modernización del INA, algo que busca poner a tono la capacitación para nuestra productividad y la generación de empleo, así como la generación de riqueza. También en materia de educación hemos lanzado nuestro programa para que el año 2040 Costa Rica sea un país en el que toda persona en todo rincón tenga una educación bilingüe y maneje 2 lenguas como una forma de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra competitividad internacional. En esa ruta me comentaban que hoy se dio la primera contratación de un docente hombre en preescolar bilingüe para una escuela en Limón. Y eso se suma a las ya muchas educadoras que están siendo parte de este programa que va a forjar nuestra nueva generación de ciudadanos y de ciudadanas. En materia de infraestructura, creo que ustedes también han podido presenciar cómo hemos elevado nuestra competitividad con las mejoras en los proyectos de infraestructura vial del país, lo cual viene a mejorar nuestro posicionamiento para también la inversión y en general para la reducción de costos del tráfico de mercancías y otros dentro del país. Y eso es un gran esfuerzo que hemos hecho durante esta administración y ustedes conocen ya todos los resultados que sobre eso don Rodolfo Méndez y su equipo han liderado para que eso sea así. No desistimos y avanzaremos también con el proyecto del tren eléctrico para el gran área metropolitana, un proyecto multiplicador por cada dólar que se mete a ese proyecto, lo que se recibe como ganancia se multiplica. Es un proyecto multiplicador y multiplicador no solo económicamente, sino también en salud y en materia de ambiente. Y eso el mismo estudio del BID que señala que la descarbonización generaría 41,000 millones de dólares en beneficios al año 2050, señala una ruta concreta
y que es ejemplificada por ese proyecto del tren eléctrico y de manera similar el tren de carga para el Caribe, un tren que reduciría dramáticamente los costos de nuestra logística y nos haría todavía más competitivos en esa materia. Sé que hay una gran preocupación en materia de simplificación de trámites, la cual comparto esta semana en el marco del Día Mundial de el Agua. Se ha dado a conocer el nuevo reglamento de prestación de servicios de la AIA, el cual reduce dramáticamente todo lo relacionado con los procedimientos de esa institución en materia de tramitología. Hay una digitalización de los trámites para lograr esa activación, que sé que es un dolor de cabeza para el sector productivo y que por eso se le ha entrado de manera tan directa, particularmente en cosas como la disponibilidad de agua y los trámites para hacer la disponibilidad de agua. En materia agropecuaria también dimos el decreto para el registro de agroquímicos en la parte de moléculas, algo que estaba pendiente en el país por más de una década, y estamos trabajando para dar de manera similar un proyecto en el registro ya del componente total. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa en ese sentido. Nosotros lo que queremos es, de alguna u otra manera, dar por resuelto ese tema que también tiene más de una década de estar pendiente y nos quita competitividad, requiere de más aplicaciones y es más nocivo para el ambiente, la salud humana y es más costoso para nuestra producción. Es una de nuestras cruzadas el lograr los proyectos en materia de registros de agroquímicos. Una de las grandes luchas que hemos dado y para lo cual tuvimos que poner en orden las finanzas, particularmente del ICE, tiene que ver con la reducción de las tarifas. Y este año entró en vigencia la implementación de las normas NIF dentro del ICE. Eso permitió la reducción tarifaria que ya ustedes conocen, que rige a partir de ese año, que va entre los 10 y el 14% para diversos sectores, en cuenta el sector comercial, industrial y de servicios. Y eso es un ahorro que se traslada al sector productivo, fruto del trabajo de mucho tiempo para poder hacerlo manteniendo la sostenibilidad de la institución que lo brinda. Amigas y amigos del sector privado, hay mucho más por hacer, ciertamente, y muchos problemas que Costa Rica debe resolver, y debe resolver no solo en las próximas semanas, sino en los próximos años. Pero mi estrategia como presidente desde que inicié ha sido atenderlos directamente, no evadirlos y ser selectivo sobre la sucesión de los problemas que se van abordando y jerarquizándolos entre los más complejos y los más apremiantes para nuestro país. Hoy el problema más apremiante que tenemos en la parte ejecutiva está muy relacionado con la pandemia, su atención sin cerrar nuestra economía para no afectar a las personas trabajadoras y a las empresas, pero al mismo tiempo el que logremos vacunar la economía, que logremos ese acuerdo con el Fondo Monetario que pasa por el proyecto de empleo público, que pasa por el acuerdo propiamente y que pasa por la agenda derivada de ello, para lo cual les pido el apoyo porque no habrá tal crecimiento si no tenemos esa estabilidad macroeconómica. También la proyección del Banco Central, como decía, si no tenemos esas precondiciones es de un crecimiento de tan solo un 1%, lo cual no sería una reactivación. Pero es más, somos optimistas. Si planes como el de estímulo realizado en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, de 1.9 trillones de dólares emitido por el presidente Biden, logra generar ese arrastre a nuestra economía, nuestra proyección puede y debe mejorar. Y también, si el plan del señor Biden logra, como lo planteó, la vacunación de más de 100 millones de personas y en las transferencias económicas a más de 100 millones de personas en los próximos días, podríamos estar frente a una más rápida recuperación de nuestro principal socio, lo que reactivaría sectores como el turismo, por ejemplo, o los servicios, o agregaría la demanda que hay a nuestra producción. Eso nos hace creer
que también tenemos muchas oportunidades. Costa Rica se está posicionando fuertemente por el manejo de la pandemia, por ser uno de los destinos seguros para estar durante la pandemia. Muchos son los extranjeros que nos han pedido ampliarles los periodos de visa de 3 meses o los periodos de visa turística porque desean pasar la pandemia en Costa Rica y no en sus países de origen. Por eso impulsamos los proyectos de teletrabajo, los proyectos de nómadas digitales y otros que vienen a contribuir en esa dirección, en ese sentido. Para eso necesitamos tener un compromiso absoluto con la democracia. Es la democracia y el marco de las reglas del juego que permiten que esto sea posible. No puede ser ni el populismo ni las decisiones de facto las que nos lleven a ese camino. Es solo la democracia y el juego democrático y el acuerdo de los decisores, en este caso muchos en la Asamblea Legislativa y en los que está en nuestro margen toda nuestra disposición para que se hagan realidad dentro de nuestra normativa, pero nunca fuera de nuestro ordenamiento constitucional. Costa Rica es el país catalogado como la democracia número 16 en fortaleza del mundo, una de las pocas democracias plenas del planeta. Solo hay 23 democracias plenas, en la cual Costa Rica se honra de ocupar el puesto número 23. Esta misma semana el viernes pasado llegó ya al Congreso el voto de la Sala Constitucional que da luz verde para que se vote el segundo debate de nuestra incorporación en la OCDE, ruta que debemos llevar adelante porque Costa Rica tiene todo lo necesario para ser un país más próspero y desarrollado y diferente, porque seríamos un país más próspero y desarrollado sin ejército, con una agenda de sostenibilidad que es líder en el mundo hoy, porque Costa Rica está posicionado como uno de los líderes en cambio climático. No es casualidad que el presidente de la COP26, el único país de América Latina que visitara en toda su gira mundial, fuera Costa Rica. Y esos son haberes que tenemos dentro de nuestra cuenta nacional para el posicionamiento de lo que nosotros producimos y hacemos. Nuestra prédica es la prédica con el ejemplo. Es la prueba de hacer, no tanto de decir. Y hacer es lo que hemos hecho durante los últimos 3 años. No ha sido todo lo que se requiere hacer en este país. No. Falta mucho. Pero tengo confianza porque se ha demostrado que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Y la voluntad política está sujeta, creo que, a un interés superior. Cuando la voluntad política está sujeta no al interés de un único sector, llámese el que se le llame, sino al interés superior de esa idea que se llama Costa Rica como un todo, no hay de dónde perderse a lo que hay que hacer. Este gobierno ha combatido los privilegios de todos los sectores que tienen privilegios. Hoy lo vemos en materia de ciertos privilegios en convenciones colectivas, lo vemos en ciertos privilegios en las universidades públicas, lo hemos visto en el combate de la evasión fiscal de ciertos sectores que no contribuían. Y para el reporte en abril se verá cómo la implementación de el IVA y su cruce con renta ha generado incrementos en la recaudación, porque había gente que evadía porque no había ese cruce. Algo que hoy está implementado. Todos los privilegios en todos los niveles. Porque eso es lo que requiere nuestro país. Eso es lo que requiere la idea de Costa Rica. Por eso hay un proyecto también para combatir las exenciones, porque en eso tenemos que creer en la visión de la igualdad en la libertad, y que cada quien con su esfuerzo sea más próspero. Como presidente me he negado a quejarme de que el país no es gobernable, y ciertamente es difícil de gobernar. Tenemos muchos órganos intermedios, muchas instancias y mucha institucionalidad, y enhorabuena, eso es lo que nos hace una democracia fuerte. Pero la diferencia de que algo sea ingobernable y sea difícil de gobernar está en el empeño de hacer. Y yo tengo el compromiso de hacer hasta el último día de mi mandato. Como dije en mi último discurso en mayo, el ciclo político no me importa. Lo que me importa es Costa Rica.
Estoy confiado en que saldremos adelante por más duro que parezca. Ya lo hemos demostrado. Tenemos una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, gracias a lo que hacemos. Nuestros sectores, por ejemplo, de servicios internacionales o de exportación, no se detuvieron durante la pandemia. El sector construcción solo se detuvo una semana de toda la pandemia por alguna restricción emitida. Seguimos trabajando y abrimos nuestras fronteras al turismo para darle oxígeno a ese sector que es el más golpeado, menos 40% de crecimiento en el turismo el año pasado. Hoy también abrimos fronteras terrestres para dar otro respiro y confiamos en que los costarricenses también esta Semana Santa sepan poder disfrutarla, poder reactivar la economía y a la vez cuidarnos. También he firmado el proyecto para, por una única vez, dar el Día del Padre como feriado para contribuir a esa activación económica del sector, sin duda alguna, más golpeado. O como el tema del transporte y los transportistas y el transporte público, que hemos aprobado ya el proyecto para dar alivios y al establecer cosas particularmente en lo que tiene que ver con cánones. Sí, sé que falta más, pero está a toda nuestra disposición para seguir trabajando en aquellas cosas que faltan y que nos acongojan. Cuando no logramos avanzar en una generación de un emprendimiento, de una empresa, de una inversión, la frustración es compartida entre lo público y lo privado y sepan que es también mi frustración. Pero tienen mi compromiso de seguir trabajando porque tengamos un país próspero, estable, pacífico y del que nos sintamos orgullosos. Yo veo una Costa Rica que lidera. Yo veo una Costa Rica que al 2050 también tiene un plan de desarrollo territorial para descentralizar el crecimiento de la GAM, no para quitarle riqueza a la GAM, sino para que haya más riqueza en todos los rincones. Y así ha sido presentado por el Ministerio de Planificación en un plan que se proyecta hasta el 2050. También tenemos un plan de descarbonización que es ejemplo del mundo y que logrará a construir una nueva Costa Rica de mano de lo que es liderar a el continente y, ¿por qué no?, al mundo. Sorprendido me vi yo cuando después de que presentamos el plan de descarbonización, la presidencia de la Unión Europea presentó su plan verde muy en línea con lo que nosotros ya habíamos hecho en febrero del 2019. De mi parte, mi compromiso, mi agradecimiento y desearles en este Día Nacional de la Empresa Privada que siga creciendo, que siga siendo luz y que siga siendo esperanza para todas las personas en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias.